Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila dedicado a la difusión de la cultura democrática y a la promoción de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Su servidor, Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del Consejo General, les da la más cordial bienvenida a este programa. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Déjenles comento que a lo largo de estas últimas semanas, en diversos eventos que hemos tenido, en pláticas que hemos sostenido con personas, con ciudadanas, ciudadanos que están interesados en el proceso electoral del próximo año, nos han manifestado algunas dudas, algunas preguntas. Entonces, este día vamos a poder responderles a las mismas y así, de esta manera, poder difundir muchos de los temas que son de interés con previsión al próximo proceso electoral del año que entra, que inicia el 1 de enero, es decir, ya a la vuelta de la esquina, a escasas semanas de que ya inicie este proceso. Entonces, les invitamos a que se queden con nosotros y que con mucho gusto podremos nosotros ir respondiendo las preguntas que nos han formulado y que ya las tenemos por aquí listas para que sean difundidas y de esta manera las preguntas de unos puedan ser también las respuestas para todos. Sin más preámbulo, damos inicio a este programa de La Urna. En primer lugar, déjenles comento que La Urna como tal ya tiene una larga historia donde hemos ido abordando muchos temas y en base a ello hemos ido recopilando estas preguntas también. Y la primera de ellas, y tal vez es una muy interesante, nos dicen ¿cuál es o cuáles son los cargos que se habrán de elegir este próximo año? Porque lo que se ha escuchado en los medios es sobre la candidatura a la presidencia de la República. Déjenles digo que en efecto, el próximo año habremos de tener elecciones que les llamamos concurrentes. Es decir, hay elecciones federales donde habremos de renovar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero también, y esto es muy importante, muchos estados del país van a tener elecciones locales. Y en el caso del estado de Coahuila, habremos de tener elecciones para renovar los 38 ayuntamientos de la entidad. Entonces es correcto, si ustedes escuchan, es que va a ser la elección para presidente de la República. Sí, aquí en Coahuila, los coahuilenses, las coahuilenses, habremos de ir a las urnas para elegir a quien habrá de encabezar la presidencia de la República, para quien habrá de ser nuestros representantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también a quienes habrán de encabezar los ayuntamientos de cada uno de los 38 municipios. Entonces tendremos elecciones concurrentes y habrá un buen número de cargos en los cuales nosotros podremos estar eligiendo a aquellas personas que consideremos son las más adecuadas. Otra pregunta que también nos hacen y es muy interesante, nos preguntan a quién le toca promover el voto, porque a veces vemos que no toda la gente va a votar. Bueno, déjenles platico que la promoción del voto implica a todos los que formamos parte del Sistema Nacional Electoral. Por un lado, al Instituto Nacional Electoral, a los institutos electorales de las entidades federativas y obviamente al Instituto Electoral de Coahuila. Nosotros aquí en este instituto hacemos diversos programas para promover el voto. Algunos, por ejemplo, dirigidos a jóvenes a efecto de que con su primer voto puedan estrenar su credencial para votar ejerciendo su derecho en las urnas. También tenemos programas que incentivan a ciertos grupos, por ejemplo, comercios, restaurantes, para que nos apoyen. Los restaurantes hemos tenido siempre
muy buen apoyo de las cámaras de la industria restaurantera, donde sus afiliados otorgan algunos descuentos para las personas que vayan a ejercer su voto y muestren su dedo debidamente pintado el día de la jornada electoral. Eso nos ayuda mucho a que la gente acuda a las urnas, pero también, y esto es muy importante, los partidos políticos y sus candidaturas también hacen llamados a la ciudadanía para que vayan a votar. Pero lo más importante es también la promoción que nosotros podamos hacer en nuestras casas. Si nosotros podemos platicar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras madres, nuestras hijas, con las personas que viven en nuestro entorno y les decimos lo importante que es ejercer el derecho al voto, lo importante que es que ese papel, que es la boleta, nosotros la podamos, en base a ella podamos expresar nuestras preferencias político-electorales y dar rumbo a nuestro estado, a nuestro municipio, a nuestra nación, estaremos haciendo promoción del voto, tal vez en la parte más importante, que es la promoción del voto en familia. Ya hace algunos años, antes de la pandemia, se usaba mucho el voto en familia, acudían los padres, las madres, los hijas, los hijos, la abuela, los abuelos, en fin. Desafortunadamente con la pandemia mucho de ello tuvo que dejarse, pero bueno, ya que estamos retomando de nueva cuenta tradiciones electorales, valdría la pena volver de nueva cuenta ese esquema, y donde nosotros, si nos escuchan niños, díganle a sus padres, a sus madres, que vayan todos juntos a votar, porque esa es la mejor vía para poderles dar a ustedes, a nuestros hijos menores de edad, a nuestras hijas menores de edad, un mejor futuro. ¿Qué otra pregunta nos han hecho? Nos dicen por aquí, y seguramente esto es una pregunta muy importante, nos dicen, en esta próxima elección, ¿cuál es el papel que le va a tocar al INE y cuál es el papel que le va a tocar al Instituto Electoral de Coahuila? Porque pareciera ser que son el mismo instituto electoral y no queda muy claro cuáles son las diferencias. Claro, déjenles digo que de entrada, muchas personas, cuando hablamos de instituto electoral, piensan indistintamente en el Instituto Nacional Electoral o en el Instituto Electoral de Coahuila. De alguna manera eso tiene una razón o una justificación, porque hay que recordar que formamos parte de un gran sistema nacional de elecciones en donde al final del día todos participamos para que ustedes, ciudadanas y ciudadanos, puedan el día de la jornada electoral llegar a una casilla, emitir su voto y que después ese voto sea contado. Para ejemplificar un poco, la verdad son muchas tareas que hacemos, algunas en forma conjunta en las dos instituciones, otras cada uno las hace por separado, pero les voy a poner un ejemplo para que nosotros podamos ver cuáles son algunas de las tareas que tenemos directamente asignadas nosotros y cuáles son unas que tienen asignadas ellos y cuáles podemos hacer en conjunto porque la ley así lo establece. Por ejemplo, los registros de las candidaturas. Si ustedes quieren ser candidatas, candidatos a un puesto de elección popular federal, presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías, su registro le va a corresponder al Instituto Nacional Electoral. Ustedes ahí tendrán que ir y tendrán que acreditar las diversas formas a través de las cuales se cumplen los requisitos para esos cargos. En el caso, si ustedes quieren ser candidatos, candidatas a presidencias municipales, sea la titularidad del presidente, la presidenta municipal, las regidurías, las sindicaturas, van a tener que acudir al Instituto Electoral de Coahuila. Pero, por ejemplo, hay otras tareas que hacemos conjuntos. Una de ellas fundamental y bien importante en la cual trabajamos ambas instituciones es en la búsqueda, ubicación de los mejores sitios para poder tener casillas electorales. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus capacitadores, asistentes electorales y sus supervisores, ya van a empezar a iniciar la búsqueda de los mejores lugares para las casillas. A veces las encontramos normalmente en las escuelas, pero a veces también tenemos que buscarlas en oficinas, en casas particulares, porque no tenemos escuelas en las secciones electorales. Ahí, en esos recorridos, los acompañan nuestros integrantes de los comités municipales electorales y también formulan las observaciones para poder encontrar aquellos sitios que cumplan los requisitos y que naturalmente sean accesibles. ¿Qué otra tarea tenemos en la que sí cada uno la hace por separado? Los cómputos.
¿Qué son los cómputos? Cuando ustedes terminan la jornada electoral, si les toca ser funcionarios de casilla, funcionarias o ya les ha tocado, recordarán ustedes que ustedes cuentan los votos, ese es el escrutinio y el cómputo, y después pegan afuera de donde va la casilla electoral, donde está ubicada, un gran cartelón con los resultados. Esos resultados, al igual que los que salen en internet, son preliminares. ¿Por qué? Porque en esa semana que sigue al día de la jornada electoral, los comités municipales se juntan para poder hacer el cómputo municipal. ¿Qué es el cómputo municipal? No es otra cosa sino ir validando actas, checar que no hay errores aritméticos, checar que los votos que hayan sido nulos estén debidamente anulados y posteriormente hacer un conteo en el cual podamos nosotros ya definir el cómputo oficial, los resultados oficiales. Eso respecto de los ayuntamientos lo va a hacer el Instituto Electoral de Coahuila. Y respecto de los diputados, diputadas federales, de las senadurías de la República y naturalmente de la Presidencia de la República, la hará el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué otra pregunta nos han hecho? Vamos aquí a ver qué otra pregunta. Esta es muy interesante. Nos preguntan, el día de la jornada electoral, las personas que se identifican como observadoras electorales pueden estar todo el día en la casilla, en una sola casilla. A mí me tocó ser funcionario de casilla y ahí estuvieron con nosotros unas personas todo el día, pero también llegaban otros, salían y entraban. ¿Es esto válido? Miren, sirve esta pregunta para poder comentar que la observación electoral es aquella actividad que está reservada a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a través de la cual ellos pueden observar, monitorear todo el proceso electoral y principalmente el día de la jornada electoral. A la pregunta concreta, si a ti te toca ser funcionaria, funcionario de casilla o eres un elector, electora que va ese día y encuentras a un observador electoral que está acreditado, se les da una acreditación que debe en un gafet que siempre está visible en todo momento, esa persona puede permanecer en la casilla electoral a lo largo de la jornada. Eso sí, nunca va a poder interferir, obstaculizar o sustituir a las personas que están haciendo labores de casilla, presidente, secretario, secretaria, escrutador, escrutadora. Dicho de otra manera, nosotros vamos a tener la presencia de observadores, observadores electorales en la casilla. Pueden estar toda la jornada electoral, sí, pueden estar dando vueltas también. Ellos pueden perfectamente, en base a su plan de observación electoral, hacer rutas, establecer 3, 4, 5, 10 casillas, las que ellos puedan hacer. También, si es su deseo, pueden permanecer todo el día a lo largo de la jornada electoral, desde la instalación hasta el escrutinio y cómputo, y que se cuelgue esa lona que ya les hemos referido, donde vienen los resultados electorales. La observación electoral es un beneficio, es un derecho, es una prerrogativa de la ciudadanía y nosotros tenemos que respetarla. Vamos ya a ir a un pequeño receso. Estamos ya cerca de la mitad de este programa. Preguntas siempre bien interesantes que formulan. No se vayan, sigan con nosotros. Si nos están escuchando por radio, les agradecemos mucho donde quiera que nos estén escuchando radio, e inclusive si nos escuchan más allá de las fronteras de nuestro estado, inclusive del país, sean bienvenidas, bienvenidos a este programa de La Urna. No se vayan, ahorita en un momentito más regresamos con más preguntas que ustedes nos han hecho y que seguramente van a ser de interés para todas y todos ustedes. Estamos en el programa de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila para la difusión de la cultura democrática y el mayor difusión de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Ahorita regresamos. Muchas gracias. Qué bueno que sigan aquí con nosotros en sintonía de su programa de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, su servidor Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del Consejo General.
Y bueno, en la dinámica que estamos teniendo este día de hoy, si apenas nos acaban de sintonizar, es que estamos respondiendo preguntas que la ciudadanía nos ha hecho respecto del próximo proceso electoral del año 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos a escasas semanas de que se acabe este año y de inicio el 1 de enero el proceso electoral. Una pregunta también aquí que tenemos y que nos han hecho amablemente es además bien interesante. Nos dice aquí la pregunta que tuve a bien anotar. Las personas el día de la jornada electoral vamos a votar de acuerdo a la ubicación de la casilla que nos han dado. A mí me tocó ir a votar al lugar donde yo siempre había ido a votar, pero ahí me informaron que había cambiado de ubicación en mi casilla porque había habido un reseccionamiento y tuve que ir a votar a otra casilla. ¿Qué es eso del reseccionamiento? ¿Por qué tuve que ir a votar a otra casilla? ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a seguir votando en esa misma casilla? Claro, miren, nosotros cuando vamos a ejercer nuestro derecho al voto, lo hacemos a través de nuestra credencial para votar con fotografía. Es un deber y una obligación de todo ciudadano, toda ciudadana, tener nuestra credencial para votar debidamente actualizada. En ella, en la parte inferior, en la parte frontal, en la parte inferior, viene un letrero, una pequeña, una serie ahí de números, y uno bien importante es el que dice sección. Esa es la sección electoral donde nos toca votar. Cada elección, nosotros como autoridades electorales, y eso lo comentamos en alguna pregunta anterior, junto al Instituto Nacional Electoral, nuestro órgano local electoral, el IEC, tratamos de que tengamos las casillas ubicadas en los mejores lugares más cercanos, más fáciles de accesar. Entonces, en ocasiones, a veces nosotros tenemos la necesidad como órganos electorales de reseccionar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces una sección electoral crece mucho, hay mucha población porque el crecimiento demográfico, nuevos fraccionamientos, nuevas colonias, y hay veces que a la gente ya le toca muy lejos ir a votar y luego llegan a votar y como hay mucha gente, tenemos que poner como autoridades electorales muchas mesas receptoras de votación, muchas mesas de directivas de casilla, y entonces hay mucha gente, mucha aglomeración, y no es lo mejor, porque lo mejor es que ustedes no tengan que viajar tanto, no tengan que desplazarse tanto para poder ejercer su derecho al voto. El Instituto Nacional Electoral, que es el responsable del Registro Federal de Electores y de la cartografía electoral, siempre está atento y al pendiente de poder buscar reseccionar. Es decir, si una sección ha crecido mucho, como ya lo hemos explicado, la parte en diversas secciones para acercar más la casilla donde le corresponde. El año pasado, y fue el caso de la persona que nos hizo gentilmente la pregunta, le tocó estar o le toca vivir en una sección que por ser muy grande tuvo que reseccionarse. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que a donde iba a votar regularmente ya no era la casilla que le correspondía, sino era otra que estaba un poco más cercana a su domicilio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Número uno, actualizar nuestra credencial para votar. Dicho de otra manera, tienes que checar que esté vigente tu credencial. Y también, si hubo reseccionamiento y te enteraste por este programa de la urna, que ya tuvimos inclusive un programa dedicado a ello, por los medios de que hay reseccionamiento y que tienes que ir a cambiar tu credencial, acude al módulo del Instituto Nacional Electoral, donde previa cita con mucho gusto te habrán de atender y te habrán de dar una nueva credencial con tu nueva sección electoral. La segunda situación que tenemos que hacer es verificar en la aplicación del Instituto Nacional Electoral, en la publicación que se hace de la ubicación de las casillas donde nos toca ir a votar. Sobre todo si vivimos en una sección donde ha estado la casilla antes en domicilios particulares. Como ya les he explicado, por ley, la casilla tiene que ubicarse en la sección electoral. Hay ocasiones en que, y así ocurre en la gran parte de las ocasiones, nosotros ubicamos la casilla en una escuela.
¿Por qué? Porque la escuela tiene una ubicación que casi toda la gente conoce. Nos ofrecen amablemente las autoridades educativas la oportunidad de estar dentro de un aula, que es cómodo, que nos permite protegernos de las inclemencias del tiempo. En ocasiones, lamentablemente, no hay escuelas en la sección electoral y tenemos que buscar, sobre todo, domicilios particulares. A veces donde se fue a votar, la persona no va a estar, va a salir de vacaciones, tiene algún otro compromiso o simplemente por alguna otra razón no nos puede facilitar su domicilio y las organizaciones, la organización electoral, las áreas del Instituto Nacional Electoral que les toca averiguar dónde ubicar la casilla, tienen que buscar otra ubicación. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar tener que ir a una casilla y que nos digan que ahí no nos toca? Número 1, tener siempre bien actualizada nuestra credencial para votar. Y número 2, verificar dónde va a ser el domicilio donde vamos a ejercer nuestro derecho al voto sin dejar de olvidar que a veces el domicilio a donde siempre hemos ido tal vez pueda cambiar. Tenemos otra pregunta que también es bien interesante porque nos la formulan mucho cuando nosotros vamos a escuelas, sobre todo a promover el primer voto, es decir, aquellas pláticas que nosotros hacemos para incentivar la participación de jóvenes que tienen su credencial para votar por primera vez. Y déjenles digo que nos preguntan lo siguiente: yo acabo de sacar mi credencial para votar con fotografía, la primera vez que voy a votar, pero ¿por qué tengo que ir a votar? Durante muchos años, y esto hay que ser bien claros, la credencial para votar a lo largo de muchos años se ha venido consolidando como un mecanismo, el medio ideal de identificación oficial. Si ustedes van a un banco para cambiar un cheque, para aperturar una cuenta, les van a pedir su INE para poder hacer tal operación bancaria. Si ustedes van a buscar un trabajo, van a hacer un trámite ante alguna institución, les van a pedir su credencial del INE para poder identificarlos. Inclusive, si ustedes van para poder pedir otras identificaciones, como por ejemplo el pasaporte, les van a pedir su INE para poder hacer dicho trámite. En base a ello, mucha gente que cumple los 18 años saca su credencial para votar, pero le dan otro uso diferente como medio de identificación oficial y a veces relegan el tema del derecho al voto. Pero el mensaje que voy a dar aquí es el mensaje que damos a las y los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho al voto y tienen su credencial porque recién han cumplido los 18 años, que es la mayoría de edad, y han adquirido la ciudadanía. Y el mensaje es muy sencillo. Ustedes como jóvenes tienen la oportunidad de darse un mejor futuro, de darse un mejor presente. ¿Y cómo es esto? El voto, esa herramienta que podemos nosotros usar en la democracia, tiene sentido en el momento que te das cuenta que a través del voto tú empoderas a un partido político, a una candidatura, para que cumpla una oferta, una plataforma electoral que te ha convencido a ti, que te puede dar mejor calidad de vida, mejor nivel de desarrollo. Si tú, por ejemplo, eres un joven y estás batallando para conseguir tu primer empleo porque no hay opciones de trabajo donde no te pidan años de experiencia, pues tal vez o seguramente con tu credencial para votar vas a poder verificar cuál es la oferta política de una candidatura, la plataforma electoral de un partido político, y vas a poder checar esas ofertas y poder encontrar aquella que te haga clic, que te haga química y diga, esta es la que más me interesa porque es la que me va a ayudar a tener un mejor futuro, a tener en el presente un mejor transporte, una mejor calidad de vida. De ahí la importancia del ejercicio del voto. Si lo dejas pasar y no votas, lo que va a ocurrir es que otros van a decidir por ti y al final del día tal vez las decisiones no sean las que tú querías. La democracia sí impone el sentido de la mayoría, pero aún la minoría tiene que ser respetada. Tu calidad de ciudadano o de ciudadana te da el derecho de votar. Tu voto, al igual que todo lo demás, vale un voto. Pero créeme, más adelante cuando veas que tú dejaste de votar y dejaste en manos de otras personas tu futuro, vas a decir, hubiera votado. Pero
a quien lo hubiera, no existe. Mejor ejerce tu derecho y recuerda que es un derecho que hemos ganado a lo largo de muchos años y que es un derecho que hoy tenemos que ejercer como obligación ciudadana y también como un derecho. Vamos ya acercándonos a la parte final, nos da oportunidad de una pregunta más. Aquí esta pregunta también de repente nos la formulan con relativa, dice, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tenemos la posibilidad de votar y ser votados. Hay candidaturas independientes, va a haber para este año candidaturas independientes. Bueno, déjenles digo que las candidaturas independientes están previstas ya, tanto en la Constitución como en la ley. Y por tanto, el Instituto Electoral de Coahuila va a tutelar ese derecho para que las personas puedan, si es así su deseo, participar como candidatos, candidatas independientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no necesitan estar postuladas o postulados por algún partido político. En ese sentido se va, como órgano electoral, a tutelar ese derecho. Sin embargo, es un derecho. Puede ser que no haya ninguna persona que se registre en una candidatura independiente, puede ser el caso. Puede ser que haya varias y en tu municipio te toque una candidatura independiente, puede ser posible. Al ser un derecho, solamente la ciudadanía puede decidir si lo ejerce o no. Al final del día, nosotros como órgano electoral estaremos atentos a que si se registran candidaturas independientes, cumplan con los requisitos que establece la ley y hagan las campañas conforme a las regulaciones que ya están previstas en nuestro Código Electoral, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y obviamente también en lo que respecta a la Constitución General de la República y a la Constitución del Estado. Si a ti te interesa ser candidato o candidata independiente, acuérdate de estar checando en nuestra página oficial las convocatorias que sobre ese particular se emiten. Si quieres ser candidato o candidata independiente en tu municipio, recuerda que vas a tener que cumplir una serie de requisitos, inclusive a ver si más adelante tenemos por aquí algún invitado o invitada que nos platique este tema de las candidaturas independientes porque es muy interesante. Hasta aquí llegamos, les agradezco mucho a todos ustedes el favor de su atención y los invitamos en un nuevo programa de La Urna. Se despide su servidor Juan Carlos Cenero Ruiz, consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias, hasta la próxima. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.